Hola a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Al acercarnos a una obra de ficción, cualquiera que sea, existe siempre una expectativa intrínseca, un contrato no escrito. Claro, un pacto que dicta a qué nos estamos enfrentando. Exactamente. Eso es. Si uno pide un café negro, pues da por sentado que la taza contendrá una bebida oscura, caliente y amarga. O si alguien abre una novela de misterio con una lupa en la portada, busca el hallazgo de un cadáver rapidito. Sí, en las primeras 20 páginas como mucho. Es un terreno acotado, un espacio mental donde, el cerebro se siente cómodo porque sabe las reglas del juego. A ver, es que el cerebro humano adora esa comodidad narrativa. Nos encanta que las cosas sean legibles a primera vista, que estén en sus estanterías correspondientes, vamos. Totalmente. Da muchísima seguridad saber en qué tipo de aguas estamos navegando antes e incluso de soltar amarras, ¿eh? Nunca mejor dicho. Ya, pero de pronto uno se topa con esas contadísimas creaciones que cogen ese contrato de expectativas, lo hacen pedazos y, arrojan los fragmentos por la borda directamente. Y vaya si lo hacen. Hoy nos vamos a sumergir en esta exploración exhaustiva sobre el que probablemente sea el rey indiscutible de los grandes malentendidos de la literatura. Hablamos de Moby Dick, la colosal obra de Herman Melville publicada en 1851. Una obra que es el paradigma absoluto de las aguas turbias, o sea, de la marinera. El fracaso estrepitoso de este texto en su época no fue por falta de calidad, sino por una disonancia brutal. Exacto, prometía una cosa y entregaba otra muy distinta. La misión de este análisis en profundidad es desentrañar ese inmenso malentendido. Porque la gente se acerca esperando piratas y monstruos, ¿verdad? Claro, quienes abren este libro esperan encontrar una trepidante novela de aventuras en alta mar. Se imaginan el viento en las velas, arpones volando por los aires, pero colisionan de frente contra un coloso literario laberíntico. Un coloso lleno de enciclopedias interminables sobre cetáceos, filosofía densísima y un simbolismo súper oscuro. Vamos a diseccionar por qué fracasó, cómo destruyó la carrera de su autor y por qué hoy es uno de los pilares intocables de la cultura universal. Y para entender esa disonancia hay que ir al principio. Al famosísimo arranque, claro. Melville exige desde la primera página un nivel de flexibilidad que el público de 1851, no tenía. Es que el choque de expectativas es tremendo. La frase «Llamadme Ismael» tiene un gancho brutal. Suena a que subimos al ballenero Pequod y zarpamos hacia la aventura. Sí, o una clasificación de ballenas como si fueran libros en una biblioteca. Folio, octavo, un tostón para el lector de la época. A ver, yo propongo una comparación para visualizar lo desquiciante que es esto. Imaginemos estar viendo una peli de Rambo en el cine, ¿vale? Vale, me sitúo. Selva, disparos. Eso, hay tensión, Rambo tensa el arco, la música a tope, y justo en el clímax la película se detiene, la pantalla va a negro. Madre mía, la gente abucheando. Y entonces empieza un documental de media hora, súper académico y lento, explicando las circunstancias geopolíticas del comercio de armas en el siglo XIX. Cualquiera se levantaría indignado de la butaca, claro. Es una analogía fantástica porque capturas el latigazo cervical del lector de Moby Dick. Es que te quedas a cuadros. ¿Por qué hizo Melville esto? Porque él sabía escribir éxitos comerciales, ¿no? Sí, sabía perfectamente cómo hacerlo. Sus novelas anteriores, Taipe y Omu, fueron bestsellers de aventuras puras. Pero con Moby Dick su propósito era otro. Él quería escribir una novela mundo. O sea, una novela mundo suena a intentar meter el océano entero en un vaso de agua. ¿Cómo se hace eso? Pues rompiendo el formato por completo. Una novela mundo busca encapsular el universo entero, la religión, la sociedad, la ciencia, todo, en un solo artefacto literario. Menudo reto. Y supongo que el contexto histórico de Estados Unidos en ese momento influyó, ¿no? Totalmente. Estamos en el primer periodo nacional. Estados Unidos era una nación joven, desesperada por forjar su identidad y separarse de la herencia europea. Querían demostrar que podían crear arte épico. Ya querían su propia Odisea, su propia Ilíada. Exacto. Por eso Melville decide que la novela tradicional se le queda pequeña. Así que intercala capítulos narrativos con sermones larguísimos. Y mete de todo, ¿verdad? Obras de teatro isabelinas, poesía... Es que es muy loco. Sí, de repente estás leyendo y el formato cambia a una obra de teatro tipo Shakespeare, con acotaciones y todo. Es una estructura totalmente vanguardista. O sea, se adelantó un siglo a cosas que haría James Joyce y toda esta gente de las vanguardias. Exactamente. Melville estaba forzando los límites físicos del libro.
Quería que leerlo fuera tan caótico e inabarcable como el mismísimo océano. Pues forzando esos límites, cavó su propia tumba comercial. Vaya tela. Porque el público quería a Rambo, no a Rambo leyendo una tesis. Claro, fue un suicidio literario en su momento, sin duda. Pero hay algo que me choca y me fascina a la vez. El libro tiene un tono súper místico, casi de pesadilla irreal, y resulta que los cimientos son hechos históricos puros y duros. Esa es la gran ironía, sí. El misticismo se apoya en sucesos documentados escalofriantes. Hay dos inspiraciones históricas principales aquí. A ver, cuéntanos. El primero es la tragedia del ballenero Essex, en 1820. El Essex no se hundió por una tormenta, ¿eh? Fue embestido y hundido a propósito por un cachalote inmenso. ¡Qué fuerte! ¿Y la tripulación? Quedaron a la deriva en botecitos durante 91 días en el Pacífico. Llegaron a extremos brutales, incluido el canibalismo, hasta llegar a Chile. Es pura supervivencia extrema. Uf, 91 días a la deriva porque un animal decide contraatacar. Ya solo con eso que tienes una película de terror. Desde luego. Y el segundo pilar es la existencia real de Mocha Dick. En 1839 se documentó a este cachalote albino gigantesco cerca de la isla Mocha, también en Chile. Mocha Dick, claro. ¿Y era tan temible como dicen? Un monstruo. Había destruido decenas de barcos y nadaba, fíjate, con un montón de arpones oxidados clavados en el lomo. Parecía un alfiletero viviente. Madre mía, es que tienes el naufragio trágico y tienes al monstruo real, invencible. Además, hay un apunte cultural que me vuela la cabeza y que ocurre justo ahí, en Chile. Así, el mito mapuche, ¿verdad? Exacto, el mito del Trempulcahué. Es una leyenda que habla de 4 ballenas místicas encargadas de transportar las almas de los muertos al más allá. Es una conexión geográfica y simbólica brutal. El cetáceo más letal y unas ballenas psicopompas indígenas en el mismo lugar. Le da una aura predestinada a todo el libro. Pero, a ver, planteo una duda. Si Melville tenía este cóctel de crímenes reales en el mar y monstruos albinos, ¿por qué sabotear su propio ritmo comercial? Bueno, ahí entramos en su psicología. O sea, si tienes un thriller perfecto, ¿por qué frenarlo para explicar la grasa de ballena durante 50 páginas? Pues la respuesta tiene nombre y apellidos. Nathaniel Hawthorne. Eran grandes amigos, y Melville le dedica a Moby Dick, de hecho. Hawthorne, el autor de La letra escarlata, claro. Ese mismo, Hawthorne le empujó a buscar la oscuridad, a explorar la psicología y no quedarse en la superficie. Melville desarrolló una obsesión por el realismo simbólico. Realismo simbólico, vale. Traducido para los que nos escuchan, ¿eso qué implica en el libro? Implica que, para que el lector acepte el salto al terror metafísico, primero tiene que mancharse las manos de grasa real. Necesita que sientas el peso físico de la bestia. Ajá, o sea que huelas el aceite hirviendo, que sientas el tacto viscoso. Exacto, el frío del arpón. Si el monstruo es un concepto abstracto, no da miedo. Pero tras 200 páginas de anatomía hiperrealista, cuando Moby Dick aparece, el terror es absoluto y palpable. Vale, lo pillo. Es como a construir un escenario de hormigón armado antes de dejar caer todo el drama humano encima. Y hablando del drama, pasemos al interior del barco, al Pequod. El Pequod es un microcosmos de la humanidad, totalmente. Es una olla a presión, un cascarón de madera en medio de la nada, donde chocan visiones del mundo irreconciliables. Y los personajes, bueno, son arquetipos puros, ¿no? Magistrales, además, empezando por el narrador, Ismael. Su nombre ya es una advertencia bíblica. Es el hijo repudiado de Abraham, el marginado, el vagabundo. Sí, se va al mar por pura melancolía, casi para no pegarse un tiro, lo dice él mismo al principio. Eso es. Y en esa depresión conoce a Kik, el arponero polinesio. El contraste aquí es alucinante, ¿eh? Cuando Ismael lo ve, se aterroriza. Normal. Un tipo enorme, lleno de tatuajes, adorando a un ídolo de madera. Pero luego resulta tener el corazón más noble de todos. Completamente. Forjan una amistad que el texto llega a describir como un matrimonio figurado. Es un pacto de lealtad que rompe todos los prejuicios raciales de la época. Qué bonito eso, la verdad. Y luego tienes el otro extremo, ¿no? La voz de la razón, que sería el primer oficial, Starbuck. Starbucks el cuaquero, sí. El hombre pragmático que ve el barco como un negocio puro y duro. Claro. Para él la venganza contra un animal irracional es, o sea, una locura antirrentable y encima una blasfemia tremenda. Es el único que ve el precipicio hacia el que se dirigen, pero se topa con el muro absoluto, el capitán Ahab. Uf, Ahab.
Aquí quiero detenerme, porque ¿cómo logra un solo tío anular el instinto de supervivencia de toda una tripulación de gente sensata? Con un magnetismo oscuro terrorífico. Ahab también tiene ecos bíblicos del rey idólatra, y físicamente impone muchísimo, con su cicatriz de rayo y su pierna de marfil de cachalote. Ya te digo. Pero su poder real es la manipulación psicológica, ¿no? La famosa escena del doblón de olo. Esa escena es clave. Ahab clava una moneda de oro español en el mástil y promete esa recompensa al primero que aviste a la ballena blanca. Y reúne a la tripulación, que es un melting pot de todas las razas y países. Es imposible no ver ahí tácticas de populismo autocrático moderno o de un jefe de secta. El paralelismo pone los pelos de punta. Ahab sabe que la autoridad militar no le sirve para un suicidio colectivo, necesita fervor religioso. Totalmente. Usa un discurso 100% emocional, crea un enemigo común absoluto, Moby Dick, y ofrece una recompensa material inmediata, el oro brillando. Y en cuestión de minutos, quiebra la voluntad racional de Starbuck y arrastra a todos a una cruzada disfrazada de épica. Los mete en su cámara de eco. Es flipante. Convierte un trabajo industrial, que era recolectar aceite para iluminar calles, en una venganza cósmica. Pero, claro, ¿qué persiguen exactamente? Pasemos a la anatomía del mal. El gran tema de la novela, sí. El simbolismo de la blancura. Hay un monólogo extenso, titánico sobre el color blanco. ¿Por qué el blanco da tanto pavor en este libro? Históricamente, el blanco es pureza, paz, Dios, verdad. Pero Melville le da la vuelta en el capítulo La blancura de la ballena, que es uno de los ensayos más densos jamás escritos. O sea, lo convierte en todo lo contrario. Exacto. El blanco pasa a representar el vacío absoluto, el terror, los fantasmas, la lividez mortal de un cadáver. Y hace un apunte biológico muy curioso, que los mayores depredadores, como el tiburón blanco o el oso polar, comparten esa blancura espectral. Sí, sí. Moby Dick es como un inmenso lienzo en blanco. No es malvada en sí misma. Es aterradora por su indiferencia total. Claro, es una pantalla vacía donde la humanidad, y Ahab en especial, proyecta todos sus miedos, sus traumas y su sensación de insignificancia. Y esto nos lleva al debate. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? Pues, a ver, la ballena actúa por puro instinto de supervivencia. Un animal herido se defiende. Su violencia es natural. Mientras que Ahab ejerce una maldad premeditada, cruzando la línea al creerse un dios. Es el concepto de la hibris griega, ¿no? Esa soberbia tóxica. Exactamente, la hibris. Ahab se cree con derecho a castigar a la naturaleza por haberle quitado la pierna. Al intentar doblegar al universo, pierde su empatía. Y su humanidad, claro. De hecho, lleva unas polizones, una tripulación secreta liderada por Fedalá, que es súper siniestro. Fedalá es casi una proyección demoníaca del propio Ahab, que alimenta sus delirios y lo aísla del contacto humano normal. Es una paradoja de manual. Intentan cazar a lo que llaman monstruo y en el proceso Ahab y su guardia secreta se convierten en los verdaderos demonios del mar. Una espiral de locura en toda regla, pero fíjate, lo más fascinante es que el universo, el mar, intenta detenerlos continuamente. Ah, sí, la estructura de los presagios. El viaje del Pequod no es aleatorio. Hay 9 encuentros fantasmales en alta mar, los llamados GAMS, ¿verdad? Sí, los GAMS. Era la costumbre de los balleneros de intercambiar correos e historias cuando se cruzaban en el océano, y Melville usa 9 cruces con otros barcos. Y todos son advertencias, ¿no? Barcos como el Jeroboam o el Rachel, que ya han sufrido encuentros catastróficos con Moby Dick. Han sufrido muertes, epidemias, botes destrozados. Todos los capitanes adviertan a Ahab, casi le suplican que dé media vuelta. Yo los comparo con los fantasmas del cuento de Navidad de Dickens. Son señales divinas, semáforos en rojo gigante gritando «peligro». Qué buena comparación, sí. Pero Ahab, cegado por su ego, se salta todos esos semáforos en rojo hasta que finalmente choca de frente. Hasta que estrella su arpón contra la bestia. Y ahí empieza el descenso a los infiernos. El clímax absoluto dura 3 días. 3 días, otro número trágicamente bíblico, claro. Es una persecución catastrófica, los botes son astillados como cerillas. Pero la muerte de Ahab es poesía macabra. Brutal. Ahab, en su soberbia infinita, lanza el arpón con todas sus fuerzas. El arma se clava, pero la cuerda se le enreda y es arrastrado al abismo por su propio instrumento de venganza.
Es que es poético, atado y ahogado por la misma herramienta que él forjó. Y tras eso, Moby Dick embiste al barco, hunde el Pequod entero y se lleva al fondo a todos. Todo ese crisol de nacionalidades desaparece. Por eso al final Moby Dick no es una historia de pesca, es un tratado inabarcable sobre nuestras limitaciones y lo incomprensible del universo. Exige paciencia, pero recompensa de sobra a quien supera las partes densas. Y para terminar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión sobre el epílogo. El único superviviente, Ismael. Exacto. Ismael se salva flotando a la deriva. ¿Y a qué se aferra para no ahogarse? No es un barril, es el ataúd tallado por su amigo Kekek que hizo cuando creyó que iba a morir. Es una imagen final que te deja sin aliento. Totalmente. Y por eso dejamos esta pregunta para vosotros, para meditarla. ¿Qué nos dice de la condición humana y del absurdo de nuestra existencia que, en medio de la destrucción absoluta, la única herramienta de salvación sea precisamente un símbolo universal de la muerte? Una pregunta brillante para cerrar. Esperamos que hayáis disfrutado de este profundo análisis. Hasta la próxima, oyentes.